El que suscribe, diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de esta 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33, fracción cuarta, y 38 de la Constitución Política del Estado, 33, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y los artículos octavo, fracción 11 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, pongo a consideración de esta soberanía el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo con base a las siguientes consideraciones. Los modelos de asistencia social europeos que desarrollaron los gobiernos socialdemócratas llegaron a tener un éxito social reflejado en seguro de desempleo, educación, vivienda y salud, entre los más importantes. Empero, entraron en un proceso de crisis fiscal del Estado, para lo que Klaus Hofe denominó las contradicciones del estado de bienestar, las cuales se concentraron en dos procesos simultáneos: mercantilización y desmercantilización. Ahora, en el caso mexicano, que nunca hemos tenido un estado de bienestar sino asistencialista, como herencia del PRI de siempre, inclusive estas políticas públicas amorfas provienen de una miscelánea fiscal, no de la tan cacareada reforma fiscal, la cual, por cierto, tuvo visos socialdemócratas plasmados en el Pacto por México, pero ninguna se cumplió a cabalidad. Y ahora el PRI trata de impulsar nuevamente una política antiobrera y sin visión de futuro, ya que en el futuro inmediato veremos fracasar este tipo de asistencia social, tal y como hoy está pasando en España, Italia, Grecia, Portugal, Francia y Alemania. Es pertinente mencionar que entre los diversos sistemas de asistencia social y sus derivaciones hoy en crisis, como son las pensiones, el sistema de salud, el sistema educativo, todas ellas dirigidas hacia un estado postsocial. En la reforma aprobada el día de antier en la Cámara de Diputados Federales, le presentan al trabajador un dilema: optar por una vivienda o por una pensión, cuando una política social debe de incluir a las dos, y al aportar el 3% y el gobierno solo el 5%, pues también representa una merma en su salario, en su patrimonio y en su futuro inmediato. Y en el fondo es una reforma anticonstitucional. ¿Por qué? Porque viola los derechos de los trabajadores que aspiran a tener una vivienda y pensión digna, tal y como lo establece nuestra Carta Magna, a la cual le quitan su vertiente social. En el fondo, la reforma aprobada el 18 de marzo es parte del desdibujamiento y desmantelamiento del Estado mexicano. Y la gran paradoja es que ahora la responsabilidad será única y exclusivamente de los trabajadores, y sobre todo cuando el empleo formal no crece a ritmo de lo que debe hacer el país, el de 1 millón anual. Un seguro de desempleo efímero de tan solo 6 meses, siempre y cuando haya trabajado durante 2 años y por supuesto haber cotizado, divididos en pagos de 60% del salario base en el primer mes, el segundo del 50% y los últimos 4 meses solo el 40% con respecto a su salario global. Dista mucho de los seguros de desempleo europeos, los cuales no necesitan trabajar y cuyo monto para los jóvenes desempleados era de 1.150 euros. La disfuncionalidad financiera de la reforma reside en que los recursos para fondear las futuras pensiones provengan del mismo ahorro del Fondo de Vivienda y a cargo de los propios trabajadores.
Aunado a la malograda reforma fiscal, ahora se le quita a los trabajadores el 3% al fondo de vivienda y se va a una subcuenta para que este seguro de desempleo, donde se le retirará al trabajador el 60% del total de dicho fondo. Las cuotas patronales no son propiedad de los trabajadores, son para efecto de contar con una vivienda digna, inclusive en la actual ley de Infonavit, en su artículo 5, señala que estas cuotas forman parte de su patrimonio. Es pertinente mencionar que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional no está en contra de otorgar un seguro de desempleo ni de que los trabajadores accedan a tener una vivienda digna. De lo que estamos en contra es del mecanismo para fondear el seguro de desempleo, es decir, no trasquilar los fondos de vivienda para este fin, y mucho menos cuando al trabajador no se le explicó ni se le pidió permiso. Estamos ante una violación flagrante del derecho humano a la vivienda por parte del trabajador. Por ello, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional no está de acuerdo a lo aprobado el 18 de los presentes en la Cámara de Diputados. Lo que hoy se quiere presentar como paliativo para resolver el problema del desempleo. Por lo tanto, requerimos de un seguro de desempleo que tenga características de compensación de largo alcance, sustentado bajo un esquema de aportaciones fiscales que no dañen al propio trabajador. Es pertinente mencionar que esta reforma legislativa promovida por el PRI significa que el Estado mexicano deja su función y responsabilidad social y se lo traslada a cada uno de los trabajadores de este país. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el presente anteproyecto de punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Cámara de Senadores a no aprobar el dictamen con proyecto de decreto que expide las leyes de la pensión universal y del seguro del desempleo y reforma las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Federal, del Trabajo, de los sistemas de ahorro para el retiro y de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de marzo de este año, porque lesiona los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora Presidenta. Por su atención, gracias. Gracias, diputado.